España en 1814. Después de 8 años de invasión de Napoleón a España, le dice eso: preserve Guayana. Esa Guayana que ya siguió hace exactamente, 206 años. Bueno, es la Guayana que hoy está sitiada por el imperio, por ese imperio que mencionó Giovanni. Estamos sitiados. Aquí hemos utilizado la palabra bloqueado o el adjetivo bloqueado, pero en realidad estamos sitiados. Nos impiden, por ejemplo, vender nuestro petróleo. Un bien que manejamos desde 1914, 109 años tenemos ya vendiendo petróleo. Y el poder de ese imperio, hoy, Estados Unidos, el hegemón, con la doctrina Monroe, se da ese lujo. Claro, es un imperio que utiliza la guerra como arma. Y los imperios se han hecho a base de guerras en toda la historia de la humanidad. No hay otro espacio para pensar que fue de otra forma en que se tomó el poder. De los 246 años que tiene Estados Unidos como nación, alrededor de 226 la han utilizado, en 226 han hecho guerra. Hay más de 800 bases militares en todo el mundo. Aquí en América Latina tienen 70 bases militares. En Alemania, el tren de Europa, como lo llaman, tienen bases militares e impiden que los alemanes utilicen, por ejemplo, manejen el arma nuclear. ¿Y producto de qué? De una guerra, de aquella Segunda Guerra Mundial, que por cierto Lucía, la de la inteligencia artificial, cuando uno le pregunta ¿quién ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Y dice Lucía, en realidad se llama Luz, pero le ponen IA de inteligencia artificial. Ella dice, los aliados, los europeos y los rusos. O sea, y le pregunta sobre la segunda y te dice y te da la misma respuesta. Es decir, tú ubicas Rusia en tercer término. Cuando en los dos espacios, el ganador fue, en aquella época, ni siquiera la Rusia soviética, sino la Confederación Rusa. Y hoy, la Rusia actual que conocemos. Ese mundo en que vivimos es peligroso y cada día se hace más peligroso. Pareciera mentira. Y esta historia, esta guerra de independencia, no se da por otras circunstancias, se da por la lucha del poder. No solamente estudiar la guerra, la batalla de San Félix y la historia y su entorno. Yo tuve a lo mejor la voluntad o la fuerza de dividirla en 3 etapas, esa campaña de Guayana, ¿no? Pero eso se da por el poder. Por eso también hay que delimitar en los estudios que se hacen o la lectura que uno hace, incluir el tema político en la descripción de una campaña como la campaña de Guayana. La única campaña de los 13 años de guerra, de la independencia, que fue llevada día a día por el amanuense o secretario de Piar, desde el 16 de octubre, desde el 10 de octubre del 16 hasta el 2 de mayo del 17, cuando Piar le entrega el ejército de más de 1.800 hombres a Simón Bolívar, allí en el río Arro. Día a día, usted consigue allí todo lo que pasó, las cosas más mínimas, usted la consigue en ese diario de Guayana, en ese diario de campaña. Pero en esencia, el tema político no podemos desvincularlo de lo que pasó hace 200 años. Hoy les digo, nosotros bloqueamos a los españoles de hace 200 años y hoy ese imperio nos tiene bloqueado. El propio Libertador para la batalla de Carabobo
bloqueó el Mar Caribe. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo? Nosotros aquí porque eran 3 castillos. Pero bloquear el Mar Caribe, ¿sí? El Libertador utilizó una figura llamada patente de corso para contratar a todos los barcos que normalmente circundaban el Mar Caribe y que tenían relación con los países latinos, y les dio una patente de corso. A través de esa patente de corso los autorizaba a hacer piratería contra todos los barcos que pudieran venir del extranjero a traerle pertrecho a los españoles de Venezuela. Y el 40% de lo que contenía cada barco era para el dueño del barco que tenía patente de corso. Y el 60% era para la nación. Ese comando estaba en Pampatar, en la isla de Margarita. Bolívar utilizó esa figura. Uno podría decir que tomó la estrategia de Piar aquí. Es factible. El propio Bolívar, el 5 de mayo, 3 días que ya estaba aquí, intentó tomar el castillo. E igual fue rechazado por el general de la Torre que estaba ahí adentro. De la Torre vio a Bolívar cuando pasó por debajo y sus tropas cuando llegaron. Y Bolívar a los 3 días, evitando o no haciendo caso de las indicaciones que le hacía Piar, bueno, intentó tomarlo. Sufrió varias bajas ahí y tuvo que esperar hasta el 6 de agosto, fecha en la cual se retiraron definitivamente los españoles de Guayana. Esa campaña de Guayana, que no fue una cosa de intuición de Piar. Piar era marinero, era capitán de barco, hablaba 5 idiomas, por ejemplo. Conocía todo el Mar Caribe, sabía de la existencia del terreno del Esequibo. Para empezar, fue el primero de todo en ese proceso de independencia que mencionó el Esequibo. Y le hizo una carta desde aquí, estando aquí en Guayana, al gobernador de Demerara, pidiéndole tener relaciones para comercializar, para hacer el comercio. Por esa causa hubo una de arriba, porque el secretario de Piar, en ese momento que Bolívar estaba en Los Cayos, o ya estaba llegando, ya había llegado por Margarita a finales de diciembre, había llegado ya de Haití, y venía rumbo a Barcelona, era Pedro Briceño Méndez, un señor coronel para esa época, llegó a general, por supuesto, y era llamado el amanuense universal. Era uno de los que le llevaba la correlación de la vida al Libertador. Pedro Briceño Méndez, de Trujillo, por aquí. Ese es el señor Méndez, indudablemente que jugó un papel importante en todo este proceso de la campaña de Guayana. Y sobre todo, por supuesto, para llevar los escritos que al final hicieron posible que esta historia se conociera. Estos documentos los recogió Daniel Florencio Oriani, el edecán del Libertador que venía de Cork, por allá de Gran Bretaña, específicamente de Irlanda, era irlandés. Llegó aquí precisamente por una de las acciones que tomó el Libertador, producto de lo que Piar le dejó con el triunfo de San Félix. Ese triunfo de San Félix le permitió al Libertador tomar el poder de los Orinoco. Podía llegar desde aquí, ya con el almirante abrió aquí sus barcos, hasta Santa Fe de Bogotá, y podía salir al Mar Caribe. Es decir, tener en su poder la autopista, incluso que le permitió a Bolívar ir, por ahí se fue Bolívar con el ejército de Piar para Boyacá, haciendo el paso por el páramo de Pisba. Eso le permitió a Bolívar, la batalla de San Félix, el triunfo de San Félix, crear el correo de los Orinoco, construirlo, comprar la imprenta, instalarlo y comenzar a difundir por todo el mundo todo lo que estaban haciendo. La estancia de Bolívar aquí, que duró 2 años y 7 meses,
fue el espacio de tiempo más amplio en el que Bolívar pasó por un territorio cualquiera de Venezuela. Pero ese espacio le han colocado velos. Lo decía yo ayer en mis palabras y en el discurso. Los velos de la historia. Yo planteaba ayer en el discurso precisamente no el tema de la batalla y cómo fue, sino planteaba más bien el tema educativo de lo que esto nos debe proporcionar a todos. ¿Cómo le hacemos llegar a la historia a los muchachos? Ustedes porque están hoy aquí, pero nuestros muchachos más abajo, los que están naciendo, los que están en la escuela inicial, los que están en la primaria, los que están en el liceo, los que están en la universidad. Y Bolívar, bueno, para Bolívar fue una escuela, porque Bolívar el tercer punto que hace es que planifica esa batalla de Boyacá aquí en Guayana, es decir, la liberación de Cundinamarca, que fue el espacio que como se llamaba así de territorio, antes de llegar a San Martín, y lo que se llama hoy, lo que se llamaba en esa época Nueva Granada. Son tres pasos, tres cosas. Cuarto, Bolívar aquí, gracias a la batalla de San Félix, organiza el Congreso de Agricultura. Un discurso magistral y establece una figura de Estado, de cómo debería ser el Estado. Qué tipo de gobierno debería ser. Incluso dice aquí, en ese discurso, el enemigo de los gobiernos son los pueblos. En estos 23 años de revolución bolivariana, el pueblo no ha sido enemigo del gobierno, ni del presidente Chávez, ni del presidente Maduro. Pero la psiquis manejada por el mundo, por esa guerra que vivimos, de cuarta, quinta generación, como la podamos llamar, como la queramos llamar, nos induce a pensar que el gobierno es nuestro enemigo. Y no solamente nos induce, nos lleva hasta la praxis. Y tendríamos que estudiar el sistema electoral entonces. Aquí mismo en el Estado Bolívar, ¿cuántos votaron en el 2015 cuando perdimos la Asamblea Nacional? ¿O cuántos dejaron de votar? ¿Cuántos no votaron en la constituyente del 17? ¿Cuántos no fueron a votar en las elecciones presidenciales del 18? ¿Cuántos dejaron de votar en las de gobernadores del 2020 y alcaldes del 2020? Y sacando ese número, nosotros pudiéramos decirle, señalando, incluso individualmente, haciendo ese análisis, en cuánto afecta la psiquis del proceso político a través de una guerra inusual como la que nos han implantado desde hace 10 años. Aunque esto viene del 2007, cuando el presidente George Bush, nos declara como país eje del mal, junto con todos aquellos países que le metieron la revolución de colores: Siria, Libia, Yemen y otros más. 2007. 2015, el señor Obama nos declara enemigo inusual y extraordinario para la seguridad de Estados Unidos. Y 2017 el señor Trump comienza a aplicar todo eso, que hoy nos han impactado. Yo, por ejemplo, nunca me enteré de cuánto ganaba mi esposa. No, ni ella tampoco mío. Pero era un solo, ¿cómo es? Una sola caja. Pero hoy una sobrina de ella se vino conmigo a esta canción. Yo no manejo ni siquiera la cuenta de ella, la maneja esa sobrina, la de la pensión. Y me ha dicho que la pensión de Rosita, que pasó 30 años dando clases, son 290 bolívares. $290 bolívares. Y puedo hablar de la mía, y a lo mejor todos pudiéramos hablar de ustedes. Yo pasé 20 años en la Fuerza Armada y recibo $30 mensuales. A lo mejor mucho más que algunos de ustedes, que los salarios que ustedes se ganan. Entonces,
Y les pongo estos ejemplos para que vean el impacto que sufrimos con el tema de la guerra. Esa misma guerra que propició la independencia, que llevó a Bolívar después del Congreso de la Ruptura, incluso a crear una república. Nació allí, al lado de este edificio. La República de Colombia, no la Gran Colombia. Es un eufemismo que los historiadores venezolanos, así como pusieron el velo de la historia aquí en Guayana, también se la colocaron y todo el mundo utiliza ese adjetivo. La Gran Colombia, no, es República de Colombia y duró 11 años. En Angostura se señalaron unos estatutos fundamentales y la Constitución la hicieron en Cúcuta en 1828. En 1828 la iban a reformar allá en Ocaña y no pudieron por la negativa de la oligarquía colombiana. Incluso ese año intentaron asesinar al Libertador en Bogotá. Y ese año Bolívar perdonó a Santander, que era el jefe de la cúpula. Pero fusiló al almirante Padilla, que no era blanco ni mantuano, era negro. El mismo que ganó la batalla naval del Lago. Y me estoy adelantando para no tocar el tema de acá, que es importante que ustedes lo conozcan y sepan brevemente cómo fue ese juicio. Bueno, de ahí nació la República de Colombia. Imagínense, es una república, nació aquí al lado nuestro. Y los guayaneses, creo que en un 99% desconocemos esto. Porque el velo ha sido muy fuerte que nos han colocado para conocer esa historia. Y la historia de aquí. Tan es fuerte que el velo, que en el diplomado que están haciendo, que inició el Centro de Estudios, el Centro Nacional de la Historia, que se llama Vida y Obra de Simón Bolívar. Esta historia de Guayana, de esos dos años, 7 meses que pasó Bolívar aquí en Guayana, no la refleja. No aparece. Solamente, no sabes, el Congreso de la Angostura. Pero el resto no la refleja. En la historia de la vida del Libertador, si nuestros propios historiadores, que han hecho una historia insurgente estos últimos 20 años, porque aquí hemos venido a conocer cosas increíbles que no ni nos imaginábamos, pues, y a tener libros incluso que el Estado ha invertido en ellos para que conozcamos esta historia. Sin embargo, aún así pasa esto, ponen un velo sobre el tema del Libertador en Guayana. Y les estoy enumerando lo que hizo el Libertador gracias al triunfo de San Pedro, esa República de Colombia. Y hay algo más interesante todavía. Ese señor español que vino con 15.000 hombres en 1815 aquí a América, llegó por Cartagena, allá le hizo un sitio a la ciudad de Cartagena que hay que leerlo solamente para lo espantoso que fue aquello, para la gente que vivía en ese pueblo. Pablo Morillo. El triunfo de San Félix obligó a Pablo Morillo, y esto no nos lo dice la historia, yo a lo mejor me atrevo a decirlo a ustedes y lo estoy escribiendo, obligó a Pablo Morillo a firmar los acuerdos de regularización de la guerra con Bolívar. Y esos acuerdos de regulación de la guerra, firmados en Santa Ana, Trujillo, era una especie de rendición de los españoles ante el ejército patriota. Aparte de que reconocieron en ese momento al ejército patriota como un ejército beligerante. Vean todo ese pequeño recorrido de lo que produjo la batalla, el triunfo en San Félix. Comenzando por aquello de que tu principal misión es preservar Guayana. Porque de aquí salían barcos y barcos, me imagino, durante esos 282 años, con alimentos, con oro y con toda la carne de ganado, todo. Pues. Y por eso el general Piar en su campaña
al Bolívar. Bolívar intentó 3 meses para que Piar se regresara a Barcelona. Porque la idea de Bolívar era reunir los ejércitos, lo poco que quedaba. Occidente estaba prácticamente, solamente quedaba Páez por allá en el llano. Todos los ejércitos que estaban vivos estaban en Oriente, bajo el mando de Santiago Marín. Pero ellos lograron conectarse, a fin de cuentas, con todas las diferencias que hubo. Al extremo que Mariño, que fue perseguido también junto con Piar, para ser, a lo mejor, no fusilado, pero sí llevado a juicio, terminó de jefe del Estado Mayor de Bolívar en Carabobo. O sea, el segundo al mando del Ejército Mayor en Carabobo se llamó Santiago Marín. Hombres como José Francisco Bermúdez, que intentó asesinarlo allá en Huilia, en presencia de Bermúdez, de Santiago Mariño, terminó de general en jefe. Aquí como segundo de él llegó el 2 de mayo de 1817, era el segundo de Bolívar aquí, aunque Bolívar posteriormente nombró a Sublé como jefe de Estado Mayor. Bolívar era un artista para jugar con el enemigo, solo que algunos los perdonó y otros el proceso humano, como en el caso de Piar, bueno, lo llevó al paredón. A ese paredón, por ejemplo, un delito cometió Piar: insubordinación. ¿Qué significa eso? Que si Alejandro me da una orden y él es el jefe, yo no la cumplo, yo me estoy insubordinado. Eso pasaría en cualquier cargo de nuestra oficina pública. Insubordinación. ¿Y por qué digo que ese es el único delito? Porque eso está escrito en 3 cartas que le devuelve Piar a Bolívar, y le dice: no me regreso, véngase usted para acá, que aquí está todo para poder terminar el proceso de independencia y de la guerra de independencia. Véngase usted para acá. Y se lo repitió otra vez cuando mandó el propio libertador a Arismendi, que llegó a Privado. Y ahí no pudo pasar, no quiso pasar, y le mandó una carta con un posta a Piar, y Piar le volvió a contestar lo mismo. Arismendi le responde al libertador: fracasé, no tuve éxito con este general que hasta ahora ha tenido mucha suerte. Pero le decía: este no es de los nuestros. Eso está en esa carta. Ese libro que yo logré recopilar, pero ¿saben cuánto tiempo tenía toda esa recopilación ahí en ese documento hecho por Daniel Coronel Soriano? La terminó en 1854, el año en que murió. Y pasaron 25 años para que el hijo de él, que se llamaba Simón Bolívar Oliani Sublé, porque se casó con una hermana de Sublé, quien, de acuerdo con algunos historiadores, era primo hermano. El papá de Piar era hermano del papá de Sublé. Solo que el de Sublé se casó con una de las 12 musas aristiguetas, y el de Piar se casó con una indígena Curazoleña, y dio un pardo. Y el otro dio un blanco de orilla. Blanco de orilla eran los españoles que nacían en territorio. Bueno, y ¿cómo se llega a esas 3 negativas y luego conforman el delito? Las otras de conspiración se las digo así. No hay un documento de esa compilación, de esa recopilación de documentos, casi 5.000, entre 5.000 y 6.000 documentos que hizo Daniel Coronel Soriano en 33 años. Le tocó formar esos 32 tomos de documentos. Y están con fechas, desde el día 1 hasta el día 1000. Se puede buscar en el tomo tal, la fecha tal, y se va a conseguir los documentos que se rellenaron en esa fecha. No hubo
posibilidad de conspirar con él. Porque un hombre que tiene un ejército de casi 2.000 hombres y se le entrega al jefe supremo, ¿cómo va a conspirar? Él le entregó el mando a Bolívar allí en el Río Agua, el 2 de mayo. Sedición, es decir, de seducir. ¿Cómo voy a seducir yo a la gente, a alguien, si no tengo tropas? ¿Ustedes se acuerdan del 11 de abril? ¿Por qué fracasa el golpe de Estado contra el presidente Chávez? Porque todos esos generales no tenían tropas, no comandaban, eran generales solamente. Retrotrayéndonos a los actuales, a lo que nos ha pasado en estos hechos. Yo no podía seducir a alguien que yo no tenía con qué seducir, aparte que el Piares no era un hombre adinerado, al extremo que lo que le consiguen son 3 onzas de oro cuando se viene para acá y lo capturan y le hacen la revisión. Ahí está en el libro escrito eso, en esa recopilación, 3 onzas de oro. Y eso le llevaron con un documento firmado por el jefe del tribunal, del fiscal de la causa, Sublé, a la oficina del Tesoro de la República. Ese oro lo pusieron allí. No fue que se lo cogió alguien, lo pusieron allí, a la orden de la República. No pudo haber decepción, que es el otro. Porque el Libertador le firmó un salvoconducto el 4 de junio, creo que fue, refrendado por el ministro de Guerra y Marina. No puede haber excepción. Eso nosotros 3 delitos. Qué lindo. Yo ayer en ese discurso no quise hablar de esto porque quise hablar de algo diferente, porque siempre como intentar meter, lo ven a uno, ¿no? De pronto como intentar meter la cizaña en esta relación que estamos viendo y ya. Pero aquí lo podemos decir. Allá también. Pero yo lo consideré que no era argumento. Hice un discurso más moderado. Por ejemplo, ¿quiénes forman parte del Consejo de Guerra? Que nombró Bolívar, no nombró otro, Bolívar. Los jefes de Piar, Pedro León Torres, por ejemplo, Anzoátegui, a quien Piar ascendió a general porque hicieron la campaña con él y fueron al campo de lucha con él. Eran todos de los voceros de más renombre, de Pedro León Torres y José Antonio Anzoátegui. Pero ¿quiénes fueron los testigos contra Piar? Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí, mi primo Nestalí, jefe de secretaría. Y ahí tiene el Estado Mayor detrás que lo están cuidando, ¿eh? ¿Quiénes son todos los que saben que pasa ahí en esa secretaría? Ellos. Si le van a dar una condecoración dentro de unos años, cuando salga de ese cargo a Nestalí, ¿quiénes son los que van a declarar a favor de Nestalí para que le den esa condecoración? Los que están alrededor de él, esencialmente. Pero los testigos de Piar fueron un capitán de navío, ustedes conocen el nombre, Antonio Díaz, cuyo uno de los municipios de Tucupita, del estado de Tamaculo, lleva su nombre, era un marino. Pero al que Piar conoció, allá en Maturín, cuando Piar cruzó el Orinoco y se fue para Maturín. Un teniente coronel de apellido Pildaín, que era el jefe de los servicios de la división militar al mando del general Andrés Rojas, allá en Maturín. El teniente coronel Olivares y el teniente coronel Sánchez. Este último declara 2 veces contra Piar. Pero a esos 2 personajes Piar los había expulsado de su ejército cuando venían para acá, por indisciplinado y por otras cosas. No especifica aquí, pero habían sido expulsados del ejército. Van un coronel de apellido Hernández,
que fue el jefe de la caballería en la batalla, pero que a quien ya tenía también por indisciplinado cuidando el sitio de los castillos de Guayana. Entonces son un capitán de navío, un coronel, dos tenientes, esos dos tenientes coroneles, más Sánchez, que era teniente coronel, y Olivares, que era teniente coronel, 4. Pero estos dos únicos habían sido expulsados del ejército de Piedad. Un capitán, un teniente de navío y 2 soldados. Incluso un soldado raso. Esos fueron los testigos contra Piedad. Ahora, ¿quién puede saber, sin menospreciar su trabajo o la función de cada uno, qué puede saber de conspiración o de sedición o de insubordinación en el caso incluso hasta en el de deserción? Esos personajes que no estaban dentro del ejército de Piedad, sobre las ideas de Piedad, que es la que exponen ellos en sus declaraciones. Ese expediente tiene una historia. Se perdió después de 1817. ¿Saben dónde apareció? En 1879. ¿En manos de quién? De Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, el precursor junto con Páez en 1826 de lo que se llamó un movimiento separatista de Venezuela de esa Colombia, llamado La Concierta. Ese mismo Guzmán Blanco era el secretario del general del pueblo soberano el día que le dieron el tiro para asesinarlo. Ese expediente apareció aquí. Y en estos documentos, en esta recopilación que hace ese expediente, tiene 159 páginas. Imagínense todos los folios que presuntamente hicieron en 11 días que duró el juicio. O sea, la instrucción del expediente por parte del fiscal Sublec. Entre el 4 de octubre y el 15, que es cuando el general Bolívar, que por cierto, ayer en el acto, oigan bien esto, los moderadores del acto, yo no sé si tú te digas cuál, mencionan a Bolívar con el grado de general en jefe. Y el grado de Bolívar es jefe supremo. Es como el presidente Maduro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivarianas. O todos los presidentes que han pasado por Venezuela han estado ese cargo. En ese acto, los moderadores, que son los mismos todos los años, con un coronel del ejército y los mismos de la alcaldía. Bueno, esta es una nota aparte de eso. Las cosas que uno va viendo también y aprendiendo, como el caso de Tomasote. Ahora resulta ser que Tomasote fue organizado por Sarasa, de acuerdo con un documento que mandaron por ahí y anda por ahí en las redes, ¿no? Y resulta que Sarasa no vino para acá, pues. Aquí no estuvo general Sarasa, el mismo Sarasa que le dio el lanzazo ¿a quién? A Bove. Él no estuvo aquí, pues. Hay quienes están negando la figura de Tomás Cabrima, el indio Tomasote. Es factible porque no aparece su nombre en ningún documento. Pero posterior a eso aparecieron, ahí está una obra de teatro que yo la tengo, le voy a hacer una copia y te voy a hacer para que la monten, bellísima, el guión. Pero todas estas cosas van pasando en esta historia, que nosotros estamos obligados a ir develando con el tiempo, pero para develar tenemos que aprender, tenemos que hacernos del conocimiento de la historia, ese esfuerzo que ustedes están haciendo hoy, muchachos, al venir para acá. No sé si tengo tiempo. ¿A qué hora nos vamos? ¿A las 12? No, es que viene González. Bueno, ya había terminado. Ya terminó el resumen. Bueno, ese juicio fue así. Ustedes leen ese expediente ahorita en el libro, en esa recuperación que yo hice. Pueden anotar mi número, el que me mande un mensaje, yo se lo regalo digitalmente. Tiene 159 páginas. Que hicieron en 11 días y no había máquina de escribir.
El fiscal tenía su secretario y todo, pero que aparezcan tantos documentos. Hermano, ¿de quién se fue ese documento? Del padre José Félix Blanco, con el cual comenzó la discordia. Con razón para el padre Blanco, porque Piar, al no ser nombrado segundo comandante del ejército, porque era el general en jefe más antiguo, le dice el libertador: vete a cuidar a los españoles que están allá en Guayana la Vieja. O sea, de comandante del sitio de Guayana la Vieja con 40 hombres. Un jefe, un general en jefe y con un ejército de casi 2.200 hombres. Y Piar le dice que no. Siguieron ahí 2 días y decidió al final que se fuera para las misiones de Teroní, cuyo jefe era el padre José Félix Blanco, un genio. El tipo era un genio. Era cura y general, pero llegó a general después, ¿no? ¿Por qué era un genio? Porque él manejó la logística de la batalla. Los recursos de los 35 pueblos que estaban en Guayana, bajo el comando político administrativo de Piar, porque Piar le puso a cada, junto con Blanco, le puso autoridades a todos los pueblos, incluyendo el Palmar, ¿verdad? ¿Qué pueblo de Yolán, por cierto, el del Palmar? Esos lados todavía existen allá. Y, por supuesto, el término de esta historia, de este resumen de hoy, tiene que ver con lo actual, para salirme ya de la parte histórica. Oigan bien, la señora Wally les hace una alerta a ustedes. Yo se lo hago también, lo hice ayer en mis palabras. Ese cerco que nosotros tenemos hoy a través de esa guerra que nos han impuesto, estamos obligados a seguir resistiendo. Pero sobre todo, estamos obligados a no perder la opción de votar el 2024 por quien debemos de votar. Incluso la acción política de hoy debería estar destinada a recuperar el voto chavista. Ese que les hice un breve recuento atrás, ¿verdad?, de cuántos han dejado de ir a votar después de las elecciones del 2015. ¿Y a quién vamos a recuperar nosotros? ¿Al voto mini o al voto de oposición? ¡Al nuestro! ¿Y con qué lo vamos a recuperar? Con algo que se nos ha olvidado a todos, o a casi todos, que son los logros de la revolución: educación, salud, infraestructura, tecnología, comunicación. Y para ustedes, lo hemos llamado logros de la revolución. Ese es el arma que tenemos para recordarle a la gente que no deberíamos de perder el rumbo en 2024. Es decir, que deben de salir a votar en 2024. ¿Cuál es la otra arma que acompaña esto? Decirle a la gente, a nosotros, que nos digan por qué está pasando esto. ¿Por qué esta guerra? Esta guerra simplemente porque el presidente Chávez tomó por el mundo, de acuerdo con la Constitución, con una democracia participativa y protagónica. Y tomó el socialismo. Y tomó el rumbo de otros países como China, Rusia, Vietnam, Corea del Norte, que lo han hecho entre los pocos del mundo y que se mantienen. Nicaragua, por ejemplo, Bolivia, la misma Bolivia. ¿Cuál es la otra arma que tenemos que utilizar? Las tareas que ha logrado hacer patético que estemos aquí sentados nosotros. Lo que ha hecho el presidente Maduro, por ejemplo, les pongo ejemplo. Si aquí no inventan el pago móvil, ¿qué hubiésemos hecho nosotros para comprar si no teníamos billetes ni teníamos moneda? Una pregunta, que se la dejo ahí. De esas medidas que el propio presidente Maduro ha tomado en estos 10 años. Y el cuarto es la lucha contra la corrupción. A nosotros nos tienen vedado ver que hay una lucha cierta en estos 23 años contra la corrupción. En estos 23 años hemos tenido, no presidente, pero hemos tenido
magistrados del Tribunal Supremo, gobernadores, alcaldes, concejales, presos y en juicio. Y muchos se fueron. Presidente de PDVSA, 3. ¿Cuándo pasó eso en los otros 185, 90 años? Se fueron multimillonarios y no pobres. Se fueron multimillonarios. Pero eso tiene esa es la potestad que tiene el corrupto cuando también es apoyado de forma indirecta por los que no son corruptos, pero que los tiene alrededor. Porque no hay corrupto sin corruptor, por un lado. Pero no hay un corrupto sin que alguien lo proteja por el silencio. Yo le preguntaba a un trabajador que le di la cola ayer de allá del Gallo Zacuartota, que es sindicalista, y le preguntaba, ¿cómo es eso de que 3.000 hombres que trabajan en Penalú permitieron que este tipo de Antonio Zuleta se llevara toda la empresa de ellos? ¿Cómo es eso? ¿Se dieron cuenta después que se la llevó? ¿Se da culpa de los trabajadores? Entonces, esos elementos, esos 4 elementos que yo se los dejo allí, como colorario de lo que significa una guerra, el fin de la guerra, tomar el poder, y el poder para usufructuarlo a lo mejor a favor de los pueblos, como lo decía el Libertador, o a favor de las élites. ¿Y quiénes son las élites? Bueno, hay que leer un librito de Pedro I, se llama Los 12 Apóstoles. Y si quieren conocerlo mejor, lean uno que se llama Los Peces Gordos, que lo escribió un personaje venezolano de la política venezolana que estuvo en la izquierda hasta que la derecha se lo llevó, Américo Martín. Muchas gracias, buenos días.